cuando una persona llega donde mí, yo lo primero que te digo es, yo no te voy a decir nada de tu futuro. Como que es cuándo me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, que no te las voy a decir. Yo lo que voy a hacer es a trabajar con tu presente. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque el futuro solo lo sabe Dios. Entonces, lo que yo hago es una canalización. Y en esa canalización utilizo mis oráculos. Los oráculos son libros, pero en formato de cartas. Cada carta representa algo, entonces tú abres las cartas y la carta que te salga en ese momento es la carta que tu alma necesitaba leer en ese perfecto instante. Entonces ya ahí estás recibiendo un mensaje celestial. Los ángeles son los servidores de Dios aquí en la tierra, que están a tu disposición para ayudarte siempre que tú los llames, siempre y cuando les des el permiso para hacerlo. ¿Cómo tú le das permiso? Tú solo tienes que pedirles que te ayuden. ¿Los ángeles encarnan en humanos para ti? ¿O los ángeles son ángeles y ya está? A ver. Bienvenidos nuevamente a Entre Blanco y Negro. Hoy vamos a hablar con Tari Tarut. Tari, ¿qué es lo que tú haces? Yo, bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme acá. Para mí es un placer tener un espacio donde puedo compartir no solo sabiduría, sino recuerdos de tu alma. Y a eso voy. Si me preguntaras a qué me dedico, que es lo que estábamos hablando ahorita, me consideraría un canal entre el cielo y la tierra. Y a partir de ahí he empezado a atender mi llamado de estar al servicio de la humanidad siendo una guía espiritual. Entonces, básicamente, mi plan aquí en la tierra, en esta encarnación por lo menos, es acompañar a las personas a recordar y a escuchar lo que su alma tiene para decirles. ¿A recordar quiénes son? ¿O a recordar? Exacto. Porque una cosa es recordar qué tiene su alma para decirles y otra cosa es que recuerdes quiénes son. Ahora, ¿qué hace una guía espiritual? Una guía espiritual te acompaña a conectar con tu alma. Porque, a ver, uno nace siendo el cuerpo que vemos aquí. Y pensamos que tenemos el cuerpo y la mente y que somos eso. Pero realmente hay muchas cosas más allá que eso. Somos un alma transitando este plano y teniendo una experiencia espiritual al mismo tiempo de estar transitando la terrenal paralelamente, ¿cierto? Y para mí ha sido todo un camino descubrir lo que te estoy diciendo. O sea, te lo pude resumir en menos de un minuto, pero descubrirlo ha sido todos mis años de vida. De hecho, mi hija se llama Alma por eso mismo, porque yo dije, quiero que ella sepa desde que nació que ella es un alma. Y eso es algo que nadie nos enseña. Entonces, eso es lo que a mí me ha traído a este camino. Y lo que intento hacer con las otras personas es hacerles llegar a ese punto, a reconocerse como un alma. Y a partir de ahí entender que así como somos un cuerpo y tenemos todo lo que está frente a nosotros disponible para nuestra evolución, por así decirlo, también tenemos todo el mundo celestial a nuestra disposición. Pero no lo vemos. Pero no lo vemos porque... No lo creemos tampoco porque Exacto, somos escépticos, porque exacto. experimentamos la vida a través de los sentidos. Entonces, Exacto, es lo intangible. Correcto. Lo que está frente a nuestros ojos, pero no sabemos que está ahí. ¿Y cómo llegaste tú hasta ahí? Bueno, ha sido todo un viaje. Realmente lo que me introdujo a este mundo fue la salud mental. Okay. O sea, mi primer impulso a llegar ahí fue la salud mental. En el 2021, una persona de mi familia despertó como la conciencia ante la salud mental porque lo diagnosticaron con esquizofrenia y a partir de ahí pues todos nos empezamos a ser muy conscientes de que existían problemas de salud mental, de que existían condiciones, de que normalizamos muchas cosas que realmente no son normales, como tener ansiedad, no tener ganas de hacer nada. Depresión. De pararnos de la cama, exacto. Y a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que no era solo esta persona la que tenía todos estos síntomas, sino que muchas de las personas en mi casa tenían el mismo síntoma
o síntomas parecidos. Okay. Entonces me empezó como a apasionar el tema de la salud mental, pero más que todo me empecé a dar cuenta que yo no me sentía bien. No Tú me también sentía bien. estabas en esa vibración. Exacto. No me Ok. sentía bien, no me sentía bien conmigo, no me sentía bien con la vida que estaba viviendo, no sentía que tenía un propósito o que estaba aquí eh, con algún propósito superior como el que considero que tengo hoy en día, que es estar al servicio de la humanidad. Yo estudié diseño de interiores en Estados Unidos y yo me gradué de la universidad pensando que el éxito era tener un buen puesto, un buen sueldo, casarme, tener hijos y formar una familia y ya, mi vida fue un éxito. Sí, el discurso Sí. de la matriz. Exacto, exacto. O sea, yo pensaba que ese era el éxito y ese era el éxito para mí. Y a medida que iba avanzando en mi vida, me iba dando cuenta que no me estaba llenando. O sea, me encanta diseñar. De hecho, yo creo que si me ves puedes saber que soy diseñadora de algo, pero no sé, como que no me llenaba. Y sentía que era un mundo tan vacío. O sea, yo salía a diseñarle a alguien y como que, o sea, no sé, como que siempre había sentido que tenía que estar haciendo algo para ayudar a la gente. Y en el diseño sí estás ayudando, obviamente, y hoy lo veo desde un punto holístico completamente distinto a lo que lo vi en ese momento, pero igual sigue siendo un mundo material. Correcto. Y no estoy diciendo que ser espiritual es que no te gusten las cosas materiales, porque No. yo creo que me estás viendo y te das cuenta que Es sí al me revés, gusta. es integrar Exacto. la espiritualidad Una cosa dentro con la de la otra. humanidad. Ajá, Exacto. pero sígueme echando el cuento. Entonces, nada, yo en ese momento, pues me estrello con esta pared y digo, ¿hacia dónde quiero dirigir mi vida? O sea, no me está gustando lo que estoy haciendo. Pero tu pared era tu emoción. Mi pared era mi La emoción depresión, de sentir, básicamente. tu emoción, Sí, la emoción de exacto. sentir que no estabas conectando con realmente Exacto. con tu alma. Exacto. Okay. Exacto. Me sentía completamente desconectada de mi misión de vida, por así decirlo, en ese momento. Y a partir de ahí, entonces, yo empiezo, pues en pandemia, que fue un año antes, ya yo había empezado a atender a muchos workshops que hacía Jay Shetty Ajá. y eran ¿Quién es gratis. este personaje que Jay no lo Shetty conozco? es un gurú de Hollywood, básicamente, ya se volvió de Hollywood. Él escribe libros y él fue monje, pero pasó de su vida de monje. El Ferrari, no el del Ferrari. No, es otro. Él dejó de ser monje y se metió en todo este mundo de la meditación, de coaching, todos estos temas. Y pues en la pandemia empezó a ofrecer unos workshops que eran completamente gratis de meditación. Y yo en ese momento en la pandemia estaba estudiando una especialización de Design Management, que es administración de diseño, no tenía nada que ver con la meditación, pero a mí me empezó a interesar muchísimo más lo que me estaba ofreciendo Jay Shetty de la meditación que lo que estaba estudiando. Y ahí me empecé a dar cuenta que algo como que no estaba bien. En el 2021, cuando yo caigo como en este hueco, que mi vida se sacude completamente, mi primera movida en ese momento fue buscar una persona que hablara con los ángeles. Ok. Y, O sea, un angiólogo, para ponerlo exacto, en términos técnicos, un exacto. angiólogo. Un angiólogo que era una persona que desde el colegio yo veía que mis amigas iban donde ella y hablaban con ella, pero no resonaba mucho conmigo. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona te diga lo que va a pasar, de dónde está sacando esa información? Yo venía con un pensamiento muy religioso, por así decirlo, y decía como que eso no es de Dios. Claro, O sea, no, y esa es la escuela. Exacto, y en ese momento yo decía como que no, eso no resuena conmigo. Pero en esta faceta de mi vida, yo dije, bueno, voy a probar para ver. Y cuando yo me acerco donde esta persona, empiezo a descubrir que yo tenía unos dones que podía poner al servicio de la humanidad y no los había visto. Entonces, yo obviamente llegué donde ella a preguntarle ¿y a los cuántos años me voy a casar y cuántos hijos voy a tener? Tú te fuiste como si fuera un plan bruja. Literal. A ver, ¿qué te decía la bruja? Y súper superficial. O Sí, sea, yo en ese correcto. momento no profundicé nada. O sea, no llegué a temas del alma, nada. Simplemente fue como lo básico, pero me pareció interesante lo que ella podía hacer. Y lo dejé ahí. Una chica de aquí de Barranquilla. Sí. Okay. Sí, una persona de aquí de Barranquilla. Y luego, después de eso, pues
obviamente me seguía sintiendo igual, no es como que se me iba a ir mágicamente. Entonces entré en un entrenamiento intensivo con un coach de 66 días, que no sé si lo conoces, se llama Juan José Ordóñez. Me suena. Lo Me suena full. recomiendo con los ojos cerrados, literalmente. ¿Colombiano también? Él es argentino. Ubicado en Miami. No, él estuvo acá en Barranquilla un tiempo, se regresa para allá, se va mudando de diferentes lugares. Pero Él y sí yo me suena. terminamos siendo muy buenos amigos. Con él empecé a entender que por medio de la escritura yo podía Canalizar. trabajar en mí y canalizar muchas cosas. Y él me enseñó a hacer mapas mentales, empecé a descubrir que podía manifestar. Aparte me enseñó códigos sagrados, que él me ponía a repetir números y yo como que, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me pones a repetir este número? Y me lo decía a la nada, como que 5197148, nunca se me va a olvidar el número que me decía. Y me decía, repítelo otra vez. Y yo como que, ¿qué me estás diciendo tú ahí? O sea, para mí yo no entendía realmente, en ese momento no entendía. Pero eso fue lo que me dio como la disciplina para seguir explorando hacia dónde dirigirme. Entonces, yo hago mi entrenamiento de 66 días juiciosa, o sea, constante. Todos los días hablaba con él, todos los días. Y a partir de ahí se empezó a abrir como todo este mundo para mí. Y yo seguí escribiendo. Después de estar con él en este entrenamiento, yo seguí escribiendo. Y en la escritura fue donde yo descubrí mi canal y lo potencialicé al 1000%, que fue donde yo empiezo a escribir. Y cuando yo estaba escribiendo, era como si mi mano se empezara a mover sola. Y yo empezaba a escribir unas cosas que yo decía, ¿esto de dónde viene? Okay. Entonces ahí... Yo he escuchado vainas así, no sé si tú te acuerdas de Conversaciones con Dios, el libro Conversaciones con Dios. Claro. Sí. La historia es... Sí. Pues no, tenía un componente más dramático porque el tipo cayó en la ruina y él empezó como a quejarse y empezó a escribir. Pero él era escritor y ahí empezó el proceso de... Bueno, a mí me pasó básicamente algo muy parecido a eso. O sea, yo empecé a escribir y lo mejor y lo más interesante de todo y lo más mágico es que eran los momentos donde peor me sentía. O sea, en mi familia había una persona amenazándose de suicidarse, literalmente al borde del suicidio. Y en esos momentos yo me sentaba y como que empecé a escribir. Y ¡pum! Me llegaba un mensaje que me daba como que esa calma que necesitaba en ese momento. Y yo volví a leer el mensaje y yo decía como que, ¿esto de dónde salió? Y como que entendí que era Dios. Que no venía de ti, exacto. Que era Dios dándome un mensaje y diciéndome, Tarian, todo va a estar bien, cálmate, que vas a ver la luz al final del túnel. O sea, esos eran los mensajes. De hecho, todos esos mensajes yo los cogí y los guardé desde el 2022 en adelante y hoy en día estoy haciendo un libro con eso. Oh, es un libro devocional donde tú abres la página y encuentras el mensaje. Exacto, encuentras el mensaje que quieres. No tiene secuencia, sino que va dando mensajes. Súper chévere, súper interesante y súper útil porque todavía lo uso. O sea, en los momentos donde yo estoy en crisis, yo voy a ese documento y empiezo. Algún mensaje me tiene que servir. Claro. Y me sirve y siempre me regresa a mí. Y bien o mal es como un recordatorio de, mira, cuando tú estabas en un momento crítico en el pasado, recibiste este apoyo, porque ahora no lo vas a recibir. Es correcto. Eso te iba a decir, porque uno dice, bueno, si yo tengo todo este conocimiento que ya fue entregado. Exacto. Yo con mi primera, te comento algo pues que es paralelo a lo que estás diciendo. Mi primera experiencia con medicina sagrada, yo sentí la presencia de Dios. Yo nunca había sentido eso, nunca. Y tengo un conocimiento de Dios basado en la iglesia cristiana y entonces te cuento que, pero sentir la unicidad, sentir la conexión con el todo, sentir que tú eras parte de mí, que yo era parte de ti, que Juve, que no lo están viendo en la cámara, pero está aquí sentado, era parte, que los animales, en ese momento yo estaba en un campo abierto, que los árboles, que todo, o sea, ese era el verdadero Dios, y que todo estaba conectado. Y muchas veces pienso en eso, o sea, cuando a mí me entra, porque es que la vida, y me parece interesante lo que estás diciendo, porque tu parte humana sigue ahí. Sí. Tú sigues teniendo situaciones complejas, tú sigues teniendo problemáticas, tú sigues teniendo rollos. La gente a veces piensa o malinterpreta de que porque tú estás metida, porque la gente lo ve así, ¿no? Estás metida en esto espiritual,
Entonces No tú tienes no tienes problemas, tú no sufres o tú, a ti no, las cosas no te duelen. Así no es la vuelta. Es más, yo creo que es al revés. No es que sufras más, sino que hay más conciencia. Entonces, cuando te pasan las cosas, tú empiezas a identificar, bueno, esto viene de acá. Pero yo recuerdo mucho ese instante cuando yo sentí eso y digo, ok, ven acá, pero ¿por qué se me olvida que hay algo más allá, Superior. que es literal. superior, que creó todo esto tan complejo? Que me Porque es que puso aquí. que se dieron todas las circunstancias, todas las sincronicidades para que mis hijos, mi familia, todo lo que yo soy en este plano, ¿cómo yo voy a pensar que esta nota, yo tengo un control sobre esto? Y ahí otra vez Claro. vuelvo y me sintonizo hey, hay que dejar fluir. Sí. Hay cosas que tú puedes manejar, entre comillas, pero hay que entregarse nuevamente a eso. Ahora, mi pregunta es, después de todo esto que tú me estás contando, cuando empezaste como... Porque yo veo que empezaste como, primero hubo una crisis. Fíjate tú que las crisis son los grandes reveladores, Sí. son los puntos de inflexión de las personas, porque a través de ellas es que saltan y hacen saltos cuánticos, como dicen por ahí, porque son exponenciales. Tú estás aquí abajo metida en un hueco y de pronto estás ahí arriba hablando literal con los ángeles. Tú construiste como una caja de herramientas, es lo que yo estoy escuchando, de diferentes cosas. Ahora, cuando trabajas con una persona, ¿cómo tú lo ayudas? ¿Ok? O sea, porque tú me dijiste algo cuando arrancamos, ¿no? Yo soy una guía espiritual, pero soy un puente. Soy un puente entre El cielo y la tierra. el cielo y la tierra. Y en mi cabeza inmediatamente lo que se me vino fue, es que necesitamos personas así. Necesitamos personas que sean puente, para que recuerden, pero también para que entiendan qué mensajes hay entre ambos planos, porque muchas personas no lo ven, no lo entienden, no lo escuchan. Entonces necesitan ese puente. Pero cuando una persona llega donde ti, yo estoy casi seguro que la gran mayoría son personas que no creen en nada. O personas que llegan al final de la rueda, como que han pasado por diferentes opciones y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice esta pelada. Que tiene que... Me atrevería a decir que son personas que están buscando respuestas, Están buscando respuestas. que tienen preguntas. Ok, entonces ahora, ¿cómo tú abordas, después de todas estas herramientas, de todo lo que has vivido, cómo tú abordas eso? Cuando una persona llega donde ti, ¿cómo A la ver, ayudas? empecemos por lo primero. La persona viene con preguntas, pero hay algo muy curioso de lo que acabas de decir. Las personas que vienen donde mí es porque ya tienen algún tipo de trayectoria con estos temas. Porque las personas que no están preparadas, como tú lo acabas de decir, no se lanzan al vacío, ¿sabes? A menos de que alguien lo recomiende y como que, ok, voy a ir porque tengo confianza o porque conectaron conmigo genuinamente de pronto en Instagram o en las redes y dijeron, ok, quiero ir donde ella. Pero realmente me atrevería a decir que el 90% de las personas que llegan donde mí ya tienen un poquito de información sobre lo que yo les voy a ofrecer. Ahora, yo dije algo ahorita del momento en el que yo estaba en el colegio y no me acercaba donde la angióloga, que todavía lo sostengo, y es que cuando una persona llega donde mí, yo lo primero que te digo es, yo no te voy a decir nada de tu futuro. Ok. O sea, a mí no me O sea, tú tienes una preguntes, cláusula del a mí no futuro. me preguntes como que es cuándo me voy a casar, cuántos hijos voy a tener. O sea, no me pidas cosas del futuro porque no te las voy a decir. Yo lo que voy a hacer es a trabajar con tu presente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque el futuro solo lo sabe Dios, literalmente. Para Ok. mí el futuro solo lo sabe Dios. Hay ciertas prácticas, como por ejemplo los registros akáshicos, que es el libro de tu vida, de tu alma, ni siquiera de la vida terrenal, sino de tu alma, el viaje de tu alma, donde tú puedes viajar hacia atrás y hacia adelante, pero con mucho respeto y mucho cuidado y mucha protección celestial. ¿Ok? Ahora, en lo que yo hago... Ahorita hablamos de eso porque este es un tremendo tema. Perfecto. Eso lo voy a abordar aquí en mis En los preguntas que tengo pendientes. ahorita porque quiero hablar de los registros akáshicos, pero Ok. vamos a seguir hablando de Ok. esto que me estás diciendo. Sí, los registros akáshicos es otro tema. Yo, dentro de lo que yo hago, es una canalización, ¿verdad? Y en esa canalización, yo
utilizo mis oráculos, porque esa es mi herramienta número 1, Ujú. los oráculos. Los oráculos son libros, pero en formato de cartas. Ok. Y cuando tú coges esas cartas, que muchas personas lo consideran cosas, me atrevería a decir como brujería y temas así, Sí, porque la correcto. iglesia lo rechaza mucho, porque se relaciona mucho con el tarot Ajá. y tienen como ese tabú ahí. Realmente un oráculo es un libro de sabiduría para mí, pero que está en versión de cartas. Primera vez que Tú escucho eso y me coges, parece muy interesante lo que es estás súper diciendo. interesante. De hecho, yo siempre digo, mi vida es un oráculo. O sea, literalmente mi vida es un oráculo. Es como si dijeras, mi vida es un libro. Sí, sí, sí. Y cada carta representa algo, entonces tú abres las cartas y la carta que te salga en ese momento es la carta que tu alma necesitaba leer en ese perfecto instante. Entonces ya ahí estás recibiendo un mensaje celestial. Entonces, ¿qué hago yo con estas cartas? Sacamos todas las cartas y lo que hago yo es ser el canal para explicarte lo que te están queriendo decir. Porque de pronto, si tú ves la carta, lo lees de una manera. Si yo lo veo, lo leo de una manera completamente distinta. Ok. Pero como ya yo tengo muchos temas juntos, yo te hago como un paquete, por así decirlo, de toda esta información y te doy el significado de cosas que de pronto tú puede que no las vayas a ver porque no te has sentado como a investigar qué es esto. O sea, tú me dices, el color verde, ya yo sé que eso es un arcángel, es el arcángel Rafael, el arcángel de la sanación. Entonces de pronto sale algo con el color amarillo, el arcángel Jofiel, que es el arcángel de la creatividad, y así sucesivamente. Un número, el 5, ya yo sé que el 5 es el número del cambio. Entonces ahí hay un poquito como de todo, de angelología, numerología, o sea, todo lo que yo he aprendido en mi camino estudiando, lo integro en una sola sesión y eso es lo que le entrego a la persona. Pero yo no te voy a decir lo que va a pasar en 3 años. Yo te digo lo que está pasando ahora. Mira, tu vida está así ahora mismo, esto es lo que tienes disponible, esto es lo que tu equipo celestial te está ofreciendo y cuando digo equipo celestial me refiero a ángeles, arcángeles, diosas, ancestros, maestros. Te entrego todo esto. Esos son, aclárame esto. Sí. Ese combo, vamos en términos aquí El costeños, combo. ese combo celestial, son, ¿quiénes son? O sea, son, digamos, tú naciste o yo nací y cuando nací se me asignó este Tu combo, equipo. mi equipo. Entonces yo tengo Es tu este equipo, estos manes me ayudan. Ajá. Yo una vez fui donde una angióloga hace mucho rato y ella me dijo, estás aquí. Uno es incrédulo, porque te voy a decir mentira. Yo fui Sí. como que, como Sí, así sí. que tengo un combo aquí. Pero ella me decía, tú estás muy acompañado. Decía, tú estás muy acompañado, hay muchos seres de luz alrededor y uno en su ego, porque también te lo tengo que decir, yo digo, no, ay, bacano, porque tengo un combo. O sea, Y es no, así, tienes ayuda todo el tiempo. por eso, pero tienes que usarla. yo te estoy diciendo lo que yo sentí, me acuerdo que decía, bueno, bacano, porque tiene un combo, no joda, de pronto otros manes no son como yo, que tienen menos combo, Ajá, sí, sí, sino que sí. tienen un combito Te más sentiste chiquito, más me sentí más importante. importante, por eso es una vaina del ego, ¿no? Al final del Ah, día. sí. Pero yo me pregunto y te pregunto a ti, yo entiendo de ángeles y todo esto, pero es más de una pregunta para conversar, para que la gente entienda. Tú sabes muchísimo más. ¿Quiénes son estos manes? O sea, ¿dónde están ubicados? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Porque las cartas, el oráculo en este caso, ¿qué diferencia hay? Esto puede ser una mente crítica, objetiva, puede decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay en que me vaya a la librería nacional y me compre un oráculo y yo me lo tire aquí y me salen además que vienen con libritos? Entonces ya yo leo el librito y el Claro. librito me dice qué es lo que es y ya yo estoy, o sea, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que hace Etari y quiénes son estos ángeles? Entonces hablemos un poco más de eso. Sí, válido, 100% y entendible. Es la integración de lo que yo hago, lo que hace la diferencia. A ver, cuando yo tengo la carta en mi mano, de hecho, en las sesiones usamos el librito. Ok. Yo uso el librito. Yo el librito no lo excluyo, porque el librito siempre me dice algo más. Pero antes de yo leer el librito, ya yo te estoy vomitando un poco de información. O sea, ya yo, pum, 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 empiezo a decirte de todo. Entonces, la diferencia de tú ir a comprar el oráculo y abrirlo
a que esté yo, es que yo soy una herramienta más. Ok. ¿Sabes? Yo soy el canal que te puede ayudar a discernir aquello que de pronto el librito no te está diciendo, que es cómo relacionar eso a tu vida personal. ¿Cómo aterrizarlo? Exacto. Entonces, en una sesión conmigo, yo primero investigo un poco sobre la vida personal de la persona y dejo que la persona me diga hasta donde me tenga que decir, bueno, ¿por qué viniste? ¿Cuál es tu intención? Y ya ahí la persona, pum, 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 me dice todo. De pronto también pido la fecha de nacimiento y ahí le meto un poquito de numerología, que esto lo he aprendido yo autodidacta. O sea, yo la mayoría de las cosas las he aprendido sola. Obviamente tengo certificaciones. Sola. Eso, como lo hablamos antes, eso... Sí, sí. A mí las certificaciones yo no, o sea, no es que no sean importantes, son importantes en el mundo material, pero eso no define tu talento y qué capacidad tienes tú de poder hacer lo que haces. Eso hablaba, de hecho, estaba con Fede el otro día y yo le dije, ay, Fede, ¿tú eres angióloga? Y me dijo, sí, pero no lo practico. Si alguien me pregunta por Los Ángeles, te lo mando a ti. Yo lo estudié porque muchas veces las personas vienen acá con información y yo quiero entender. Entonces yo le dije, sí, es que uno estudia angiología para tener una explicación racional que darle a las personas que de pronto no son tan, ¿cómo te digo? Son un poco abiertas, incrédulas sí, que son a los cerradas. temas espirituales. Entonces ahí tú tienes como facts. Hechos. Hechos. Tienes hechos para sostener lo que tú estás diciendo. Okay. Entonces, para eso es que yo creo que uno estudia. Yo estudié meditación, o sea, yo soy maestra en meditación con Deepak Chopra. Ah, tú estudiaste, ok. Y ahí aprendes muchas cosas del alma, o sea, muchísimas cosas del alma. Uno cree que vas a aprender de meditación y no, o sea, te enseñan muchas cosas del alma. Pero sería una mentira yo decirte, no, es que esto es así, 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 me lo aprendí de memoria. No. O sea, yo hablo lo que yo practico y lo que yo he experimentado con respecto a todo. Y Los Ángeles para mí han sido completamente una experiencia. Entonces, lo que yo le ofrezco a la gente es algo que ya yo en algún momento practiqué conmigo. Okay. Porque yo antes de ponerme ahí a hacerle sesiones personalizadas a las personas, yo me sentaba todos los días. O sea, cuando te digo todos los días, era que todos los días, yo tenía un escritorio metido en el cuarto, yo todos los días me levantaba, prendía una vela, abría las cartas, cogía el diario y empezaba a escribir. O sea, yo tengo una caja de diarios en mi casa que a veces digo, me voy a sentar a leerlos para ver qué el libro ya ahí. Lo tienes. Falta es organizarlo. Sí. No, y tengo otro libro que está ahí en la nube, que se llama Un Diario Mágico. Y eso es como esas son todas las herramientas que yo he utilizado en un solo libro. Que de hecho ya está empezado también. O sea, yo tengo 2 libros ahora mismo que se están cocinando. Okay. Pero en las sesiones, regresando a las sesiones personalizadas, esa es la diferencia entre si tú compras tu oráculo y yo te lo leo. Que yo de pronto te voy a unificar un conjunto de sabiduría que de herramientas que tú has venido trabajando. Exacto. Y a partir de ahí también, en una sesión, yo te dejo tareas. Yo te mando a hacer un ejercicio. Y bueno, la parte más importante, te puedo decir, para mí, de una sesión es la meditación que hacemos al comienzo. Okay. Porque yo inventé mi propia teoría de meditación. O sea, yo practico mi propia teoría de meditación en todo lo que hago. O sea, si yo hago un taller en algún lugar, ahí va mi meditación incluida. Pero ¿es intuitiva o es...? Tengo ya... Tienes como tienes como unas bases. Ajá, tengo y una sobre base. las bases tengo una base. Vas fluyendo en tu intuición y que vas cambiando. Exacto. O sea, por ejemplo, el otro día te estaba contando que hice 2 talleres en vivo. En los 2 talleres hice meditaciones al comienzo. Ya yo sé hacia dónde se va a dirigir la meditación, pero en el momento de la meditación yo estoy canalizando. Ahí es el momento donde más me bajan cosas como súper mágicas. Y ahí en ese momento yo empiezo a invocar al arcángel que me salga. Empiezo a... ¿Que te salga en dónde? En mi meditación. Ah, o sea, como que yo estoy dirigiendo la meditación. Y viene información. Y voy invocando y voy compartiendo la información que va llegando. O sea, ese es el momento donde empieza como el canal a bajar y a bajar. Y todos los temas espirituales, hay algo que yo sí tengo muy, muy, muy claro, que de hecho, antes de venir acá lo pensé. Este podcast se llama A Blanco y Negro, ¿cierto? Entre blanco y negro, perdón. No, puede ver lo mismo. Entre blanco y negro es una polaridad
y es la expresión de la luz y la sombra que nos habita. Correcto, así ¿Verdad? así es. Y desde ahí te puedo decir que así como existen las energías positivas, existen las energías negativas, que es lo que llaman el bien y el mal en la iglesia, que lo han utilizado para darnos muchísimo miedo, pero lastimosamente sí es una realidad. O sea, Sí, total. a eso es lo que le llaman el diablo también. Es total. O sea, Satanás. el mal, exacto. El mal. Ese es el mal. La oscuridad. Y esa es la oscuridad. La sombra. Y, exacto. Que Chopra, bueno, yo estudié con Chopra. Ok, no sabía. Somos colegas. Pero yo estudié fue el certificado de coaching. Ok, ¿qué tal? Sí, muy bacano. Okay. Los 4 pilares que él trabaja, bueno, metodología, pero también cosas del alma. Y la última, uno de los pilares es ese, la sombra. Exacto. De trabajar las sombras. Exacto. Y cuando tú hablas de la oscuridad, no hay que obviarla, porque es parte de la humanidad. Sí. Y es parte de lo que venimos a también. transitar. Pero sígueme echando el cuento. Bueno, así como existe la sombra, existe pues esa energía que de pronto no es tan positiva para nosotros. Y indudablemente si tú estás entrando en este mundo celestial, tienes que hacerlo con mucho respeto. O sea, hoy en día hay TikToks y de cuánta información hay afuera de cómo practicar la espiritualidad y todos estos temas. Y no estoy criticando a las personas que lo hacen realmente, pero hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado a meterse en estos canales. Tú lo haces con Atma Prana, o sea, cuando las personas están ingiriendo una medicina sagrada, su campo tiene que estar protegido. La persona tiene que estar preparada para el viaje que va a emprender. Hay que tener mucho respeto y mucho cuidado a cualquier portal que vayas a abrir, porque así como entran energías muy positivas y de luz y celestiales y expansivas, también puede entrar otro tipo de energía que de pronto vibra un poco más bajo y se han visto. Las hemos, bueno, estoy segura. Las hemos transitado, pero al final, pues mi teoría, y siempre digo mi teoría porque no quiero decir que las cosas son absolutas, sino que son relativas y no que lo que yo diga es lo que sí, total. Es lo que es tu y ya perspectiva. Es correcto. Es que la luz siempre gana. Sí. Al final, en la gran película de lo que es ser, ya esa palabra ser, la luz siempre está por encima, el amor siempre está por encima y se termina llevando, pero sí ha pasado. Y hay que llegar allá. Y a pesar de sellar los espacios, porque uno sella los espacios energéticamente para que eso no suceda, igual pasa. Sí, pasa no, es que es parte, pasa. también es parte de lo que tenía que vivir cada persona. Total. Pero uno siempre, pues, se protege antes para, pues, evitar al máximo lo que puedas evitar. Y lo mismo pasa acá, o sea, si yo voy a abrir un oráculo, el oráculo es igual de sagrado que la medicina, porque te está entregando una información sagrada. Entonces lo ideal es que tú protejas y limpies el campo antes de empezar a traer información. Y eso es lo que yo hago en las meditaciones. Yo limpio el canal entre el cielo y la tierra en la meditación y a partir de ahí empiezo a recibir la información de una manera mucho más ligera. Pero, a ver... sientes y tus emociones son tu... Yo te quiero contar algo. Dale. Cuando yo hago la que hace más meditaciones, no, la que hace más coaching aquí es Fede. Sí. Fede es mi esposa, para los que no saben. Pero yo también hago sesiones de coaching y cuando hago sesiones de coaching, el método de Chopra es que tú arrancas meditando. Arrancas meditando una meditación pequeña y cierras con una meditación también. Pero hoy, casualmente que me estás diciendo esto, que tuve una sesión con una persona, cuando empecé a meditar, yo empecé a sentir una cosa que no te lo puedo ni explicar. Era una vaina hermosa. Luz. Era una cosa hermosa. Era como que... Porque él me contó su historia, él me contó la historia, y entonces la meditación... Pero antes de arrancar, queríamos hacer una visita a un pedazo de su historia. Entonces la meditación estaba organizada para llegar hasta allá. O sea, como yo te llevo para que llegues allá y puedas ver lo que tienes que ver para que después entonces hagamos la sesión.
pero la intro de la meditación se fue media hora, prácticamente o sea, la meditación se demoró como una media hora. Se extendió, pero fue porque yo sentí, además que sentí con él, que nos estábamos como metiendo juntos, o sea, no sé cómo explicártelo en palabras, como que nos fuimos juntos, como que yo pude entrar, ver, llegar con él donde él estaba ubicado, ver las cosas que él estaba viendo. No te puedo decir que fue así. Funcionaste como su guía, básicamente. Pero fue muy, y además sentía. O sea, lo sentía y sentía y sentía y sentía y me pareció... Después cuando regresé, claro, me tocó contenerme porque yo vine, bueno, él se levantó con los ojos, o sea, estaba muy emocionalmente, estaba muy tocado, pero yo también. Y yo decía, ¿esto qué es, marica? Porque en mi humanidad, yo soy muy analítico. Entonces, es como si tuviera partido por la mitad. Como que necesita la justificación. Muy intuitivo, sí, exacto. Yo soy muy intuitivo un pedazo, pero hay otro pedazo que soy Terminator. Entonces, el Terminator enseguida como que, ¿esto qué? O sea, ¿tú por qué? ¿Cómo así? Y ahora que tú me estás diciendo esto, porque me venía esa información, era como que, es que ya, que eso fue lo que tú experimentaste hoy. Ella medita, exacto. Al meditar, hace un canal, como que limpia el espacio que hay entre aquí. Luz, ¿sabes? Yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando en entrar en el mood de que para que él pudiera hacer, pero es lo mismo porque yo estaba buscando bienestar para él. Claro. Entonces yo lo que estaba buscando era que él pudiera entrar en un proceso donde pudiera llegar a donde tenía que llegar, y eso es amor, eso es servicio, eso es deseo de que el otro esté bien, y eso es como selfless, como que a ti no te importa tú, sino la otra persona. Sí, dejas el ego a un lado. Dejas el ego a un lado para entregarle a la otra persona, y también pedí oración, o sea, pedí como, Dios mío, ayúdame a ayudar a esta persona, o sea, no es que sea yo, porque tú sabes que uno se pone en esa película, y el ego, que es un maestro, el ego, yo nunca voy a dejar de hablar del ego, porque el ego es un tipo... que el man, él es como una culebra. El man se mete por aquí, se mete por allá, sale por aquí, sale por allá, y si tú haces una cosa, se te disfraza y se te pone una máscara. O sea, el man es un espectáculo. Pero si tú no lo tienes, si tú no lo identificas, el man hace de la suya. En este caso, aquí la posibilidad de tú poder decir, que pongo esta vaina aquí a un lado, que es lo que tú estás haciendo. Pones tu ego de un lado y decir, déjame, yo me convierto y eso limpia, que es lo que tú estás diciendo también. Como que, bueno, si yo voy a hacer un puente, el puente no lo puedo tirar en un espacio donde haya erosionado. Tengo que limpiarlo primero, después extiendo ese puente y ahí entonces sí puede. Y ese es el respeto que le estás dando también al mundo celestial. Porque, a ver, el mundo celestial indudablemente está vibrando en amor. Y tú te tienes que sintonizar con esa energía de alguna manera. Y eso es lo que haces cuando estás meditando. Tú lo acabas de decir. Empiezas a vibrar en ese amor también. Y realmente cuando tú haces eso, tú limpias el canal, pero también te conectas con la otra persona. Y a mí me pasa full eso en las sesiones. Yo empiezo a sentir de pronto si la persona tiene un malestar en el estómago, yo lo siento en el estómago. Si le duele la cabeza, a mí me empieza a doler la cabeza. De hecho, a mí siempre me toca protegerme de alguna manera, que es tapándome el ombligo, porque si no llego a la casa con las energías revueltas, o sea, y yo llego... Y eso es increíble. Yo tengo una regla que es taparme el ombligo y llegar a bañarme. Y más ahora que soy mamá, realmente por eso es que le bajé mucho a las sesiones personalizadas, que de hecho hasta el punto que estoy creando un nuevo servicio, que es acompañar a la persona, pero virtualmente. Okay. O sea, como un plan nutricional para el alma en una semana. En eso estoy trabajando ahora mismo. Está buenísimo. Porque, pues, obviamente en este momento acabo de tener una bebé hace más de 6 meses. Y no puedo involucrarme energéticamente de la misma manera en la que me involucraba antes. No, porque eso solo terminas. Ella, además de ser una extensión de mí, estoy lactando, entonces toda esa se lo tragas, literalmente. Estás pasándoselo. Y me pasó con los talleres que hice. De hecho, te conté que hice unos talleres hace un mes. Y como que mi vida se empezó a revolver de mil maneras que yo decía como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Claro, como estaba tan inactiva y estaba solo en lo mío y en lo mío y en lo mío y en lo mío, mamá, alma, como que revolví todo, se revolvió toda la energía y como que eso me empezó a impactar a mí,
hasta el punto de sentir que me estaba dando una depresión postparto. O sea, yo llegué aquí después de varias sesiones de coaching, de angiología, de registros akáshicos. O sea, ya yo saqué un kit antes de sentarme aquí, porque literalmente yo estaba padeciendo síntomas de depresión postparto. Okay. O sea, yo fui donde la angióloga, que también es psicóloga, y me dijo, Tari, tienes síntomas de depresión postparto. Okay. Y es algo real. O sea, las mamás, yo digo, wow. O sea, wow, de verdad, como que de admirar. Sobre todo que yo en mi autoexigencia quise hacer todo yo sola, sin ayuda, y como que me empecé a ahogar yo misma. O sea, a ahogarme, literalmente a ahogarme, porque sí, ok, tú puedes darle todo a tu hijo, pero tú tienes que ir de primero sí o sí, porque si no tu hijo no va a tener la mejor versión de ti. Total. Y bueno, ahí me di cuenta que realmente esto es algo, cada vez siento que es algo más delicado para abarcar y con mucho más cuidado y más respeto. O sea, yo voy madurando y mi respeto hacia el mundo celestial y hacia todos estos temas va madurando conmigo. Totalmente. De pronto empecé de una manera mucho más orgánica, como te dije al comienzo. Iba donde la angióloga y le preguntaba, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuántos años voy a tener? ¿Cuántos hijos voy a tener? Ahora mismo es una cosa completamente distinta. Y ahí llegamos ahora, por ejemplo, a los registros akáshicos. Tú me decías ahorita que los registros akáshicos te revolvieron cuando entraste ahí. Sí, pero espérate, antes, aguanta, no te me metas todavía por allá. Ya yo lo tengo aquí lo tengo en el tintero, los registros akáshicos. Me adelanté, pues. Pero yo quiero, antes de que nos metamos ahí, yo te voy a hacer una pregunta que una vez me pregunté y que escuché una vez como en un foro. Los ángeles, a tu punto de vista, porque aquí no estamos hablando de verdades absolutas. Aclaro nuevamente. Sí, mi perspectiva, tu perspectiva. Tu perspectiva, exacto. ¿Los ángeles encarnan en humanos para ti? ¿Hay ángeles que vienen y se vuelven humanos y viven una vida humana? ¿O los ángeles son ángeles y ya está? A ver, hay arcángeles que dicen que vivieron en la tierra en algún momento y luego se volvieron estos seres de luz que nos acompañan. Estoy diciendo lo que he leído, pero no tengo ni idea porque yo no los vi. Ok. ¿En lo que tú has canalizado? En lo que yo he canalizado, los ángeles no son humanos. Nunca han sido. No son humanos. Y de hecho me pasó algo súper heavy, que ni me gusta hablar del tema, que yo tenía como una amiga imaginaria y yo pensaba que era un ángel. ¿Cuando estabas chiquita? Sí. Y ahora ya grande, de hecho, si tú vas a mi podcast, me escuchas hablando de ella. Y como que empecé a entrar más a fondo y más a fondo en el tema y más a fondo en el tema y me di cuenta que eso no era un ángel, sino que era como una entidad. Okay. O sea, era algo un poco oscuro. Okay. Que estaba como pegado a mi energía. Okay. Y me tocó como cancelar esa energía porque literalmente yo estaba alimentándola, hablando de ella. Okay. Y pues suena súper esotérico escucharlo realmente. No, pero este es el espacio pero es una experiencia que me pasó a mí. Entonces por eso yo digo como que hay que tenerle respeto y hay que tenerle el cuidado y el manejo profesional a lo que estás haciendo porque no cualquier persona es para hacer esto. Sí. Ahora, todos tenemos dones de que los podemos activar. Tienes que descubrirlos, pero existe la clarividencia, la clarivisión, la clariaudición, o sea, todo tipo. Obviamente la mía está muy relacionada a escuchar, porque ahí es donde yo escucho, escribo, Pero tú escucho y escribo. Tú escuchas con el oído, literal. Cuando yo estoy escribiendo es como si a mí me estuvieran dictando. Pero no estás escuchando. No lo escuchas en el oído, lo escuchas en la mente. Ok. Porque no es una voz que va a sonar. Tú no la vas a escuchar. No es como, yo tengo una amiga angióloga que ella me dijo que ella escuchó literal una vez, estaba no sé en qué situación, pero no era una situación chévere, era como una situación crítica, y en esa ella estaba como pidiendo y escuchó literal que el man le habló al oído, le dijo X y Z. O sea, sí, eso pasa. Y así se canaliza la información. O sea, tú escuchas y hay personas que canalizan técnicas, herramientas, mensajes. Sí, bueno, a mí me pasó algo una vez súper raro. Canalicé un mensaje del papá de una amiga que se había muerto.
Ok. O sea, y sí, yo como que esto de dónde salió. Y yo le mandé el mensaje y ella como que, wow. Y ese mensaje yo lo publiqué en Instagram y de hecho esa fue la primera conexión entre Michael, mi esposo, y yo. Ok. Porque su papá se murió. Entonces cuando yo lo conozco a él, yo le mando ese mensaje y él como que, wow. Y era un mensaje que fue para mi amiga en su momento, pero le sirvió a él y a otras personas, o sea, miles de personas que les llegó ese mensaje. Entonces tú canalizas un mensaje que de pronto es para una persona, pero va a servir para muchas. Sí, tiene amplitud. Exacto. Ahora, entonces para cerrar el debate de Los Ángeles en tu concepto solo son ángeles. Sí. No hay... Los ángeles, si tú me pones a definirlo, para mí Dios es amor incondicional, indudablemente. Los ángeles son una extensión de ese amor incondicional de Dios. Ok. Son los servidores de Dios aquí en la tierra y son tus amigos que están a tu disposición para ayudarte siempre que tú los llames, siempre y cuando les des el permiso para hacerlo. Porque, a ver, los ángeles respetan tu libre albedrío. ¿Y cómo tú le das permiso? Hablando con ellos. Ángeles, ayúdenme en esto. Ángeles, ayúdenme a conseguir un parqueadero. Ángeles, ayúdenme a que la fila del supermercado esté más corta. Ahora, suena muy sencillo. Sí, sí, es sí. así de sencillo. Pero si quisieras que te lo explicara un poquito más, esto yo lo aprendí en un libro que se llama Ponérselo a trabajar. Ajá, yo lo he ¿Lo escuchado. has escuchado? Bueno, Pero ese, nunca lo he... De hecho, sí lo vi una vez, lo vi en inglés, pero nunca lo leí y me llamó la atención. ese libro te enseña cómo hablarle a los ángeles. Y básicamente te dice, mira, los ángeles están ahí a tu disposición siempre. Tú solo tienes que pedirles que te ayuden. Si tú les pides que te ayuden, ellos te van a ayudar. Pero tienes que ser específico. Necesito un ángel para las finanzas. Ayúdame con las finanzas. Y entonces, de pronto puede que el ángel te disponga una información que a ti en ese momento te va a ayudar con tus finanzas. Puede que utilice a una persona como herramienta para ayudarte, pero esa persona no es el ángel, la persona es la herramienta. Claro. Esa es la diferencia de lo que tú me estás preguntando. Los ángeles indudablemente te ponen personas ahí que No, tú yo dices... los he visto. Tú dices, esa persona fue un ángel en mi vida. Yo los he visto. Obviamente. Incluso, dime tú si a ti no te han puesto ¿No me han puesto qué? de ángel. Sí, claro. O sea, que obvio. tú dices, hey, ven acá, Obvio, pasó sí. tal situación y en esa situación yo estaba en esta Sí. situación y pasó esta persona y yo por alguna Sí, sí, razón sí, estaba sí, aquí sí. y se me nació hacer Uy, tal me pasó cosa una super heavy, ahora que lo dices y me después acordé. tú dices como que, ven acá, si yo recuerdo una vez, no quiero decir el caso para sonar, pero una situación específica que estaba aquí en la oficina y salí tarde y entonces mi esposa, Fede, me dijo, espérame en H&M y yo estaba comiendo, y yo ese día nunca comí helado, nunca. Pero ese día, ¿sabes qué? Voy a comerme un helado. Entonces, como me estaba comiendo un helado, no me dejaron entrar en H&M. Entonces me tocó esperar. O sea, mira todas las sincronicidades que se dieron. Claro. Porque yo le dije, no, me vete tú a pie, pero después no, me da cagada con ella, voy a ir a buscarla para que la pelada no se vaya. Entonces llegué, me parqué, me comí el helado, me parqué en H&M a esperarla, porque el mamá me dice, no puedes entrar cuando te estás comiendo el helado. Y se apareció un personaje con una historia que no la quiero contar porque... Y pasaron una serie de cosas que terminaron beneficiando a ese personaje a través de algo que a mí me nació hacer. Y después yo dije, no joda, mira todo lo que pasó para que yo viniera a estar aquí, para que este man se me Escucharlo. cruzara y pasara toda esta... No, marica, me pusieron... un ángel me clavó aquí. Sí, 100%. O sea, fue Y lo que esa persona necesitaba a gritos, una persona como tú en ese momento. Correcto. O sea, a mí me pasó algo muy curioso una vez. Yo siento genuinamente que mi llamado es muy con las mujeres. Okay. Y ahora que soy mamá, más. O sea, mi conexión es con el sagrado femenino, indudablemente. Y yo en el 2019 hice una subasta de muebles que estaba inspirada en la violencia de género y trabajé con la alcaldía de Barranquilla y llevé a 5 mujeres que habían sido violentadas, abusadas y dieron su testimonio ahí. Y para mí eso fue una de las cosas más impactantes que yo he hecho en mi vida y ese llamado siempre lo he tenido.
De hecho, estoy trabajando en seguir con ese llamado ahora mismo, trabajando con la policía en casos de violencia de género. O sea, me estoy encaminando un poco hacia allá con mi mamá en este momento. Y una vez fui ángel de una niña que un tío estaba abusando de ella y nadie sabía. Y la única que se dio cuenta fui yo el día que la conocí. O sea, fue una cosa súper rara que tampoco me quiero extender ahí. Pero mira como que cuando tú tienes tu llamado tan definido, cómo la vida te va impulsando hacia allá. Sí, es verdad. Y de hecho, yo hice ese evento que se llamaba Mujer Tan Bella por una persona que vino donde mí y me dijo que a ella le habían abusado cuando ella tenía 7, 8 años. Okay. Entonces, hay una conexión muy grande conmigo, con las niñas, los abusos, las mujeres, los abusos. O sea, eso es un tema para mí que, wow. Es que el tema, Tari, ampliando lo que tú estás diciendo, y ahí yo siempre reitero lo mismo. Cuando tú empiezas en este proceso, la vida es como un juego, ¿verdad? Sí. Entonces tú empiezas a jugar, te empiezan a pasar vainas, de todo. Cada uno tiene su historia. Así es. Y ninguno es mejor o peor que la del otro. Son historias, hay uno que les toca más suave, hay otro que les toca más duro, pero a todos les toca su porcioncita de historia. Y tú vas jugando, pensando lo mismo que tú decías cuando iniciamos el podcast, que somos el disfraz. Que tú eres Tari, la pelada, el vehículo, por así decirlo. Sí, que tú eres el disfraz, como yo le digo. La funda, como decía un Sanz, un tipo que me encanta mucho, sí. Que le dice, eso es una funda. Bueno, el disfraz. Hasta que llega un momento en que tú dices, che, ven acá, esta vaina me suena que aquí falta algo. A mí me pasó igual que a ti te pasó más temprano, a mí me pasó como a los 38. Donde yo dije, ven acá, yo estoy bien, he crecido, pero hay un pedazo de esta ecuación que yo no sé, yo me siento como que estoy vacío. Como que hay un vacío. Bueno, empieza este proceso. Cuando empieza el proceso de autoconocimiento y la medicina, y hay diferentes medicinas, no solamente los honguitos, no solamente la ayahuasca, no solamente... Medicina es muchas cosas. De todo. Terapia, la angiología, o sea, todas estas cosas son medicina. Así es. Pero son vehículos que también te regresan a ti. Cuando tú empiezas a regresar a ti, empiezas a encontrar tu esencia, o sea, empiezas a recordar quién eres. Hay una chica que trabaja con nosotros que yo la amo, que ella siempre cuando haces ella hace rapé, y cuando hace rapé siempre dice, recuerda quién eres. Y es literal, recuerda quién eres. Pero cuando tú recuerdas quién eres, entonces viene un proceso que es como la descodificación del disfraz, la recodificación de tu esencia y después la integración a la humanidad. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sí. Y muchas personas se quedan en la descodificación inicial yo no soy esto y tal. Soy esto. O siguen pensando que son eso. Pero se quedan en la transición. O sea, se quedan se descodifican, dicen, bueno, yo no soy esto, pero no lo aterrizan. No lo aterrizan, o sea, no aterrizan. Vamos a aterrizarlo a tu ejemplo. Tú vienes de todo esto que me estás diciendo, vives lo que has vivido, pasa la salud mental, esta persona en tu vida casi muere, tu familia, tú te metes entras en una depresión, empiezas a canalizar, empiezas a conocer, o sea, empieza todo este proceso porque primero te toca a ti ponerte la máscara, el oxígeno. Si no, no le puedes dar el oxígeno al otro. Así o sea, primero es. Empiezas tú. Cuando tú empiezas a encontrarte y empiezas a ver, y empiezas a entender, que esa es la palabra clave aquí, empiezas a entender, dices, ok, listo, ahora, si yo me quedo en esa fase de entender, te vuelves entonces una pseudo espiritual. ¿Por qué? Porque te empiezas a poner la máscara de que tú eres mejor que los demás, porque tú entendiste, claro, estamos claros. Pero el siguiente nivel, que es el que yo estoy identificando, es cuando ya después que pasas por todo por ese show que es muy lindo, es cautivador, porque tú empiezas a ver todo eso y tú dices, wow, mira esto, estoy sintiendo te despiertas. Sí, o sea, es deslumbrante, literal, porque tú estás viendo una cantidad de luz.
es deslumbrante. Pero creo que la parte más bonita es cuando entonces tú, Tari, empiezas a entender todo esto. Tú tienes tu camino con tu familia, tu papá, tu mamá, los personajes de tu plan de alma. Michael, Alma, o sea, del núcleo con el que tú decidiste venir a transitar esto. Y luego está el que eliges. Es correcto, correcto. Pero lo más bacano es cuando entonces tú dices, bueno, después de que yo entendí todo este show, ahora cómo yo lo aterrizo y lo vuelvo humano. ¿Cómo Y yo hago esa es eso? la experiencia más espiritual que vas a vivir en tu vida. Esa es, Vivir. O sea, Es correcto. poner lo que aprendiste en práctica. es correcto. Y es un reto. Eso es, yo Es creo, tremendo reto. esa es la parte, yo creo que esa es la parte, en el juego, ese es yo no diría que el final, pero es la finalidad. Cuando tú llegas a ese punto y entonces dices, ok, como yo construyo una vida donde constantemente yo busco cómo esto, entonces empieza a repercutir positivamente en la vida de los demás. Entonces cuando aparece una iniciativa como la que tú me estás contando, es eso. Es decir, ok, listo. Porque hay muchas personas que hacen caridad, pero la hacen porque quieren que la gente los reconozca. Sí, es un falso éxito. Es un falso, O sea, es una falsa, sí, caridad. Es un falso, déjame, yo me acerco a ti, te doy un abrazo, pero prende la cámara para que me vean dando el abrazo y después pásame el jabón. Sí. ¿Sí me entiendes? 100%. Porque, 100%. porque que pasa mucho en los ámbitos políticos. Ajá, eso pensé. ¿Sí me entiendes? En donde hay mucha mierda y hay una conexión con esta información desde el ego totalmente. Entonces, después es un show. Pero cuando tú internamente, sin necesidad de cámaras, tú estás actuando, es porque sí, no tienes ya... que mostrarle nada a nadie. Es literal. porque tú en tu esencia ya estás empezando. Y ese para mí es la mejor parte de esta ecuación de la vida. Sí, o sea, yo pensé en algo cuando estabas hablando, y es que para mí la vida es una espiral en ascendente. O sea, la vida va avanzando y tú vas creciendo y vas evolucionando, pero eso no quiere decir que no te vayas a enfrentar a las mismas situaciones otra vez. No es como que ahora eres súper gurú y entonces ya no te va a pasar lo que te pasaba antes. No, te vuelve y te pasa, pero ahora lo afrontas de una manera diferente. Y dentro de lo que estabas diciendo también, estamos acostumbrados a ver el éxito como que muy material. Y yo pensaba, ayer estaba diciendo, miércoles, que me van a preguntar en el podcast, ¿yo qué voy a decir? Y me llegó esto como que, ¡pum! Como que para mí el éxito en este momento no es el reconocimiento, ni cuántas personas vean este podcast, o en su momento, como pensaba, cuántas casas estaba diseñando, cuántos muebles estaba haciendo, cuánto estaba vendiendo, cuántas personas me estaban contratando. No, para mí el éxito hoy en día es levantarme en paz y ver a mi hija y a mi esposo que están bien, tener una buena noche también. Total. Dormir. Bueno, cuando yo he pasado por ahí. No igual que mi esposa o mi ex esposa, pero me ha tocado lidiar con pelado. Sí, no. Bueno, aparte de eso, y la abundancia se resume en salud, amor, paz, hogar, estabilidad. O sea, ya no es como que el dinero, las cosas materiales, cuánto he avanzado en el trabajo, ¿sabes? Que son importantes. Sí, y pero, te voy a decir pero que tienen son su importantes posición. para todo el mundo. Exacto. Claro. Pero es lo que tú dices, o sea, uno pasa como por diferentes niveles de la vida para llegar a algo. Y ese algo es la humildad, básicamente. Me atrevería a decir que es la humildad. O sea, entre más humilde te vayas volviendo, creo que estás entendiendo el juego de la vida. Y cuando no lo haces, me encanta que hayas dicho eso. Me encanta. Cuando te voy a contar algo que está relacionado con todo esto, cuando yo estaba en mi proceso porque sigo mi proceso de autoconocimiento, en algún momento a mí me pasó esa nota de decir, no jodas, sé full. Sé full de esta vaina y le toma entendí. Tu lección. Es el peor momento. Y me metieron un trancazo horrible, pero fue horrible, Sí. pero fue
fue de las noches más bonitas, a pesar de lo dura que fue. Y yo fíjate tú que yo recuerdo que yo sentía que eso me iba a pasar. O sea, no sé por qué, pero yo Tu sentía que alma lo sabía. yo sabía que yo iba a tener una noche oscura muy fuerte en medicina, donde me mostraron unas cosas terribles, pero esa noche es mi ancla de humildad constante. Así como mi primera experiencia fue el ancla del amor, porque mi primera experiencia fue, mira, aquí estoy. Aquí siempre he estado. Este soy Dios, este soy yo, Claro. este es Dios, este es el... No me alcanzan los brazos para abrazarte. Y es la manera de la medicina de decirte confía en mí. Amor, al 100. Lo que tú dijiste al principio, lo blanco y lo negro. Por eso es que el podcast se llama así, porque nosotros vivimos entre ambas cosas. Una polaridad. La polaridad. Pero después, cuando empecé a creerme en la película, sí, la misma medicina que me llevó a lo... Te estrelló. Me estrelló y me reventó y me dijo, hey. Y fue como un acto de humildad, porque no hay nada que te haga más humilde que entender que algún día no vas a estar. O sea, que algún día tú tienes caducidad, por más joven y bella Sí, y no es abundante, y algún Nada es día permanente. y la evolución, no la evolución, pero el caminar acompañado del deterioro humano es parte de la enseñanza de la vida, de hacerte entender que tú no eres eso, que cuando cierras los ojos en esencia siempre eres lo mismo. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces cuando tú integras esa información, es como que tú vas viviendo tu vida, caminando, sintiéndola lo más que puedas, pero también dándote cuenta de que es un paseo. Y hay que vacilársela y disfrutarse lo que tienes ahora, Así es. el momento. Y que entiendas lo que vas sintiendo, porque nunca vas a dejar de sentir. Es parte de... El tablero del juego son las emociones. Sí, las emociones son tu guía. Son tu guía, Literal. exactamente. Entonces, cuando tú sientes... Y algo que quería decir ahorita, que estabas hablando de la sombra y que se me pasó. Yo creo que la forma más... La mejor manera de tú poder transitar algo que duele es abrazándolo. No es Detrás de la pared. mirando hacia un lado, no es pensando que no está ahí, no es al contrario. El miedo, tú viniste a sentir miedo, tú viniste a sentir tristeza. Sí, tú lo tienes que transitar. Claro, y la literal. única forma de transitarlo no es con una pastilla, no es... Yo ayer hablaba con una psiquiatra cercana que es prima, y pues obviamente toda su estructura del ego está radicada en su imagen como psiquiatra, y entonces hablar de estos temas le cuesta trabajo, enseguida te pone cara de... Sí, claro, cómo no. Porque ella es muy... Dame hechos. Sí, o sea, es muy... Pero a mí la medicina psiquiátrica siempre ha sido una curita. Una curita. Lo es. Es una curita para que tú Lo no es. sientas. Y aquí la vuelta no es... Sí, que es importante, que te ayuda, que te ataja para que no vayas a cometer una cagada. O sea, Exacto. eso sí es validísimo. Sí, porque o sea, me atrevo a interrumpirte porque ha sido algo que me ha tocado entender mucho también por lo que te conté al comienzo. O sea, hay personas que tienen reacciones químicas en el cerebro que necesitan la medicina porque pueden terminar cometiendo una locura. Pero eso no quiere decir que se le vaya a curar. Entonces, tienes que buscar alternamente otras opciones. Correcto. Y te Sí, entrego la palabra y ahí nuevamente. está, es cómo tú le das a la persona las herramientas para que Exacto. realmente entienda de dónde proviene eso y cómo se reencuentra con la raíz y cómo la sana para que la curita se la puedas quitar, que es lo que hace eventualmente integrar tu historia Y conectar con tu alma. y conectar, exactamente. Allá es donde tienes que llegar. Ahí es donde tienes que llegar, porque si tú no llegas, que es lo que yo he visto personas, sobre todo ya personas que están en los 60 y pico para 70, o sea, la generación como la anterior, que esta información les entra pero a medias. No lo entienden. No lo entienden. Ni lo integran tampoco. Ni lo integran y se van a morir así. Porque Literal. esa era su misión. Así es.
Ese era su propósito. Y no lo... Mira, yo creo que de las mayores misiones que yo he aprendido en este último año, tú no puedes cambiar a nadie. No, cero. No puedes. Cero. O sea, no puedes. Y me pasó justamente lo que tú estás diciendo que viviste en su momento. Yo creo que me está pasando a mí en este momento de mi vida, que es... Ya yo he transitado todo esto que te conté a temprana edad, porque realmente una persona para transitar lo que yo No, y tú transité... eres bien joven. ¿Tú tienes Sí, cuánto fue que me dijiste? 29. O sea, tú eres súper joven. O sea, esto es algo que le pasa a una persona como a los 35 en adelante. Ujú. Y- Normalmente. Sí. Normalmente. Sí. Y a mí, o sea, como ya yo había vivido todo esto, y de hecho yo he sido, por así decir, la maestra, todos somos maestros el uno del otro, pero yo fui la que trajo como toda esta información a donde mis papás y mis hermanos, Ujú. porque todos estaban en otro canal menos yo. Ellos me veían con mis oráculos y decían, se tostó. Sí, estás loca. O sea, esta pelada se Estás tostó, loca, ahora mija, sí te se metiste en tostó. la nueva era, mierda, esta Ajá. pelada que se fumó, está Literal. metiendo marihuana. Literal, fue así. Marica, ¿qué le hiciste a tu hija? Eso es culpa tuya. No. Y después, poco a poco, fueron entendiendo hasta el punto de que mi mamá hoy está certificada para acompañar a las personas Sí, eso me con di el cuenta. tema de la de psilocibina. de psicodélicos. De psilocibina particularmente. Particularmente. Ajá. Yo había transitado todo esto, yo quedo embarazada, ya yo sabía que iba a quedar embarazada, ya yo sabía que mi hija se iba a llamar Alma, ya yo sabía que era una niña, ya yo sabía cuándo había quedado embarazada porque me picó una avispa y eso me lo habían dicho en los registros acá. O sea, yo me sentía la mejor de todas, la más grande de todas. Yo dije, ya tengo la vida resuelta. Ya soy una Lo tesa. que venga de aquí para adelante, yo puedo. Soy una tesa. Yo puedo, literal. Y toma tu lección. La vida como que me empezó a sacudir y a sacudir y a sacudir con, más que todo, con el formar una familia. Ujú. O sea, me empezaron a pasar full cosas que yo dije como que no había aprendido nada. O sea, ¿esto qué es? Reprobé. Me reprobé. Literal, vuelve a empezar. Vuelvo a hacer el curso. Y como te digo, o sea, ha sido todo un camino llegar a sentarme aquí a poder decirte esto porque ya me ha tocado, o sea, buscar Transitar. mis herramientas otra vez y abrir mis oráculos y ir a sesiones, y ir a terapia y ir a esto. O sea, he buscado todas mis herramientas, todas mis medicinas Sobre para eso. poder regresar a mí y a mi centro. Ujú. Y ahora mismo, entonces, en esta etapa de mi vida, se me revela el maestro más importante que me dice, regresa al comienzo, que es Jesús. O sea, yo nací en una familia católica Ujú. y a mí todos los domingos me llevaban a misa y yo miraba alrededor y yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, como que me parece súper chévere la música que cantan y ver a la gente muy animada A mí por también pasaba esto, lo mismo. muy animada por esto. Yo decía, evidentemente hay una energía muy fuerte en este lugar porque yo soy de las que entro a un templo, una iglesia y enseguida se me eriza la piel. O sea, yo siento la presencia que hay ahí. Ujú. Pero realmente no lo entendía. O sea, yo decía, ¿por qué el padre está diciendo eso y qué está diciendo? Y yo no le entiendo nada de lo que está diciendo porque me ponen a repetir y a repetir. Y hoy en día lo entiendo de una manera muy distinta. Yo digo, claro, esas repeticiones son como los códigos sagrados. O sea, tú repites y repites y repites y algo termina moviéndose. Son mantras. Exacto, es un mantra. Y no había entendido a Jesús a tal profundidad como cuando empecé a visitar de pronto la iglesia cristiana, porque después se me dio por meterme en las iglesias cristianas cuando vivía en Miami. Un fin de semana decía, quiero ir a la iglesia, me gusta cómo hablan allá, y me metía allá a la iglesia y salía aliviada. Y yo decía, aquí está pasando algo, obviamente está pasando algo. Y cuando yo quedo embarazada, la primera que se me revela es la Virgen María. O sea, la primera conexión que empecé a tener fue con la Virgen María. De hecho, Michael y yo vamos siempre al Santísimo. Nos encanta ir al Santísimo. Ujú. Íbamos al Santísimo a las 11 de la noche, 12 de la noche. O sea, a unas horas súper raras. Y en el lugar donde está el Santísimo pusieron una Virgen embarazada cuando yo quedé embarazada. Y yo como que, wow. Entonces como que empecé otra vez a conectar genuinamente con esa iglesia que me acogió cuando yo era chiquita, sin tener que visitar la misa, que no la entendía, y empecé a investigar quién era la Virgen, cuál era la historia de la Virgen. Ahí descubrí la conexión de la Virgen con el arcángel Gabriel. Entendí que mi hija viene con un propósito
muy grandes a la tierra. ujú. O sea, los niños de hoy en día no son cualquiera. O sea, Sí, yo estoy de vienen acuerdo. con otra Estoy de acuerdo. información Estoy de acuerdo. y tú te das cuenta desde ya. O Ujú. sea, en mi casa hay una Jesús en las escaleras y ella lo mira así y es como que, wow. O sea, tiene una conexión con el cuadro de Jesús que o sea, nadie le ha mostrado nada, o sea, ella solita. Y ahí genuinamente empecé a conectar con todo esto y se me empieza como a presentar Jesús y Jesús y Jesús y yo decía, Jesús, ¿qué es lo que me quiere mostrar a mí? Porque yo siempre he tenido esa conexión indudablemente con Jesús y con Dios. O sea, yo desde que estaba chiquita, yo me acostaba y hablaba con Dios. Mi abuelo nunca lo conocí de parte de papá y yo hablaba con él. O sea, como que Ujú. tenía todos estos viajes raros desde pequeña, pero ahora ya grande no entendía cuál era el mensaje a profundidad de Jesús y es la humildad. No es más ni menos que eso, la humildad. Y esa humildad es la que ahora me ayuda a entender los problemas que hoy en día me estrellaron contra la pared otra vez y me dijeron, no mamá, no estabas tan evolucionada como pensabas, ni lo vas a estar, porque si no, serías Jesús o serías Dios y no estarías aquí en la tierra. Es correcto. Entonces, indudablemente siempre tienes algo que aprender. Es correcto. Y si no hay humildad dentro de tu proceso, entonces, ¿qué estás haciendo? Correcto. ¿Qué estás haciendo? Y para mí esa ha sido como la mayor lección en el año pasado, en este año, en la maternidad, en el matrimonio. O sea, en eso estoy ahora mismo. Eso es lo que la vida me está mostrando. Y hacia allá creo que se dirige mi camino ahora en adelante. Y qué más humildad que estar al servicio, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita, de esas mujeres que no tienen recursos, que no tienen ayuda, que no tienen una educación ni siquiera acerca de los temas, que no tienen herramientas. O sea, para mí eso es algo que yo sé que mi propósito más elevado está ahí. Correcto. Y por eso te pasa lo que te tiene que... Esas cosas. Exacto. Porque exacto. si no, no ves eso. Exacto. Y si no, entonces no tienes una disposición para llegar hasta allá. Y quería decir de lo que estabas diciendo, primero, el tema de cuando empezamos, tú hablabas de quién eras tú. O sea, de quién eras tú, pues tratando de como ubicar a las personas que no, Sí, que sí. no, que no conocen. Y bueno, tú te presentas como este puente y eso inmediatamente genera una sensación de, oh, wow. ¿Quién te crees? ¿Sí me entiendes? Porque es así, Ajá. o sea, porque así funciona el cerebro. Sí, sí, sí. Pero lo que me parece bacano de todo este relato tuyo es que al final el puente también necesita ayuda. Obvio. Es la que más necesita ayuda. ¿Sí me entiendes? Es la que más ayuda necesita. Que el puente también es humano, que el puente también peca. Esa palabra no me gusta. Pero para ponerlo en términos de lo que estamos hablando, que el No puente comete también errores. comete errores, Sí. que el puente también comete errores y los enmienda, o los enmenda, no sé cómo es la palabra correcta. Los trabaja, los soluciona, Y también me gustó mucho eso que dijiste ahorita de que la vida es como una evolución en espiral, porque es verdad, tú vas evolucionando, los espirales tienden a hacerse más amplias a medida que van subiendo, pero tú vuelves a pasar por las mismas pruebas, te las ponen otra vez en el camino, y en tu habilidad de tu poder, a medida que tú vas avanzando y vas viendo, la habilidad de tu poder decir, esto ya lo superé. Claro, tú miras hacia abajo Ya lo y superé. ves lo que ya pasaste. Ya lo superé. Y de hecho hoy hablaba con alguien de eso hoy, había hablado de eso, y que como yo sé que a pesar de que hice algo que yo pensé que superé, la vida me lo volvió y me lo replanteó y me lo sacó al ruedo y no lo superé, o sea, me doy cuenta cuando las emociones te hacen sentir mal. Ahí tú te das cuenta de que no has superado. Entonces ahí viene el trabajo de, bueno, ¿qué hago yo para poder enmendar eso? Pero ese es otro tema. Y la otra cosa que también quería rescatar de lo que estabas diciendo era, que también lo estaba hablando hoy, era que... O sea, tú te estabas preparando para venir para acá. Sí, sí, que bonito la conexión de la sesión de esta mañana contigo. Y el tema de que yo veo a mis hijos, sobre todo al menor, pero veo a mis hijos y entiendo que, igual que Alma, nosotros venimos de unas generaciones
que vinieron de unas generaciones. ¿Okay? Estamos hablando de nuestros abuelos. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos fueron una generación de guerra. Fue una generación de miedo. Fue una generación de conflicto fuerte. Una generación vivían donde, a la defensiva. de a la defensiva, de la mano dura. Dolor. De la mano de hierro. Y esa información de migraciones mundiales, porque estaban por todas partes, habían conflictos, había guerras establecidas. No es que hoy no hayan, pero era otro momento. Sí, sí, y otra educación. Era otro momento. Y esas generaciones las enseñaron a no sentir. Les blindaron las emociones. Sí. No puedes sentir, el hombre no puede, es el macho, la mujer tiene que atender al macho, y si el man le mete 30 mujeres, no importa, usted no siente, y usted, o sea, toda esa vulnerabilidad. Cero. ¿Cuál vulnerabilidad? ¿De qué me hablas? Todo eso no existe. Entonces, todo eso y eso terminaron heredándolo nuestros padres. Sí. Nuestros padres, y nosotros recibimos un pedazo de eso. Pero no significa, no estoy generalizando, pero sí lo observo full hoy en día, ahora que trabajo en esto, que nuestra misión, nuestro deber, después de entender, es crearle toda la plataforma, el campo, a los hijos de nosotros. Limpiar todo el espacio a los hijos de nosotros, para que nuestros hijos entonces empiecen a conectarse rápido con el amor, con la conciencia, con reconocerse rápido de su esencia espiritual, y luego entonces empiecen a construir ellos un mundo más conectado, un mundo más consciente, porque es que el tema del cambio mundial no proviene de la política, no proviene de los grandes líderes, proviene de la casa. 100%. Proviene del núcleo, que es la familia. Proviene de tú dándote cuenta de tus rollos, de tus problemáticas, de las problemáticas de tu marido, de tu hija, cómo ella está en esa ecuación, cómo entra ella, tú solucionándolo, tú armonizándote en amor al 100, y luego transmitiendo esa información a todo tu núcleo familiar, que venía de otra película totalmente diferente, como lo veníamos hablando, y te insertan una persona con un nivel de conciencia como el tuyo. Y es la oveja negra. Es la oveja blanca. Por un momento. Es la oveja blanca disfrazada de oveja negra, porque está en contra de todos los preceptos de cómo debe funcionar. Incomoda. Por eso se vuelve negra, pero al final es una oveja blanca disfrazada de oveja negra. Sí. Pero su misión es iluminar a todo el mundo. Y eso es un proceso también. Pero justo cuando tú haces y recorres todo el camino completo, entonces tú le entregas a lo que viene después, que es alma. Hey, mira, todo esto para que cuando tú crezcas, vas a crecer en un mundo totalmente diferente al que estamos creciendo nosotros. Entonces, al final, ya cerrando el podcast de hoy, la próxima vez vamos a hablar sobre los registros akáshicos. Claro, porque no hablamos de los registros akáshicos. Los registros akáshicos son importantes, pero la próxima vamos a hablar sobre los registros akáshicos. Pero cerrando el tema, me encantó como todo este principio, nudo, desenlace de como una persona que está abierta a, ok, yo te bajo para que tú puedas comunicarte con todo este combo. Estuvimos hablando, los ángeles, arcángeles, seres de luz, maestros ascendidos, todos estos manes que están aquí. Manes no, manes, mujeres, no le pongas sexo. Estos seres que están aquí, como yo te los pongo a disposición para que tú puedas entender y para que puedas estar mejor en tu vida. Pero al fin y al cabo yo soy humana. Siempre. Al fin y al cabo soy vulnerable. Al fin y al cabo yo lloro. Al fin y al cabo yo siento. Al fin y al cabo, y también necesito agarrarme de otros seres humanos que me den a mí las herramientas para yo poder seguir haciendo mi trabajo. Entonces, bueno, en ese sentido, muchas gracias, mi querida, por el espacio, por venir, por hablar, por compartir. Quisiera que antes de que te fueras, como que nos comentaras un poco, como, bueno, ahí está la cámara, nos comentaras un poquito dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales, o sea, que nos expliques un poquito de eso para que la gente pueda comunicarse directamente contigo. Ok, bueno, muchísimas gracias primero que todo a ti por la invitación. La verdad, mi vida en este momento laboral, por así decirlo, está en construcción, porque cuando
tú te conviertes en mamá, una versión de ti se muere y una versión nueva nace. Y es un viaje increíble, pero también súper retador. Y bueno, ahora en este punto, que menos mal vine acá en este momento, es donde estoy como floreciendo y surgiendo, levantándome de las allá cenizas, donde estaba. de las cenizas. Ahorita dijiste algo muy curioso que es, tú bajas la información, pero también me bajo yo. O sea, me tiro en el piso y muestro mi realidad de, mira, esta es mi vida, yo también siento, a mí también me duele, yo también transito esto. Y me ha costado demasiado entender eso también para mi trabajo, porque yo me estaba autoexigiendo de que tengo que estar ya activa, ven acá, o sea, estás cuidando una bebé, ella necesita de ti en este momento, entonces cálmate. Entonces ya en este punto es donde yo me empiezo como a reactivar y a ver, ajá, ¿y ahora quién estarían? O sea, ¿quién soy ahora? ¿Quién es esta nueva versión de mí? Pero no, para mí, un espacio como este lo estaba manifestando hace rato, indudablemente es el poder de la manifestación que me trajo hasta acá, bueno, y mi esposo. Ese es el canal, ese es el angelito. Que te conoce a ti. Y bueno, yo lo traje a él acá, entonces fue un intercambio. Pero no, me pueden encontrar en Instagram como Tari Tarud. Mi nombre se escribe Tary. Igual lo vamos a poner ahí. Aquí Juve Ahí lo puedes compartir. te va a poner ahí. Y bueno, ahí pueden encontrar temas de mi vida personal, todo el viaje que les acabo de contar de mi espiral en ascendente. Ahí se pueden dar cuenta, mi marca es demasiado personal, demasiado íntima. Y por esa razón, pues ahora mismo está como en construcción, así como yo. Exacto. Estoy trabajando en este nuevo servicio, que pronto ya lo van a ver ahí disponible, que es el plan del alma, un plan de 7 días. Esa es otra cosa que tenemos que hablar después. Un plan de 7 días que estoy canalizando, porque todo lo que yo pongo a la disposición de las personas es porque lo canalicé de alguna manera. Y bueno, los 2 libros. Primero va a salir uno que se llama Dios y yo, que es el libro devocional, y está cocinándose el otro, que es el diario mágico. Y también tengo un podcast que no está actualizado ahora mismo, pero ahí hay información valiosísima. Hay 3 meditaciones, de hecho, de las que hablé ahorita, que tengo esa teoría. Tengo 3 meditaciones completamente gratis en Spotify, que son para regeneración, para manifestación, y una meditación como para las mañanas. Okay. Y es una herramienta a la que yo todavía regreso. O sea, yo las escucho y digo como que wow, que yo canalicé esto porque también me sirve a mí. Y pues tengo un blog también, donde todo lo que canalizo, pues lo publico. Okay. Mi blog y mi podcast se llaman El Arte de Solo Vivir. El Arte de Solo Vivir. El Arte de Solo Vivir, ok. Y mi Instagram... .com. El Arte de Solo Vivir.com. El link está en mi perfil de Instagram, que es Tary Tarud, y estoy abriéndolo en Substack. Okay. ¿Sabes cuál es esa plataforma? No la conozco. Bueno, ya estoy reconstruyendo todo. Pero entonces en este lo que momento. vamos a hacer para ponerlos acá para que las personas lo puedan ver es que nos vas a enviar los enlaces de todo eso y los vamos a poner en la descripción del podcast para que la gente pueda acceder a ti y pueda contactarte contigo, pueda comunicarse contigo, pueda seguirte, bueno, puede estar ahí cruzando. Y en este momento también pues hago sesiones personalizadas como las hacía antiguamente, que son 90 minutos con toda esta integración de la que hablamos ahorita, pero virtual. Online. Ajá, porque yo tenía un estudio físico, estaba haciendo círculos de mujeres y sesiones personalizadas y bueno, luego quedé embarazada y lo cerré. Pero ahí estamos en reconstrucción. Perfecto. Mientras tanto, contenido gratis. No, pero en Instagram. o sea, hay mucho hay de todo, hay mucho donde jalar y también hay formas de contactarse contigo. Yo creo que hay 2 podcasts, al menos que estoy vislumbrando pronto. El próximo es Registros Akáshicos, que nos deja una clase de aquí de Registros Akáshicos y de pronto te abras un registrico aquí a ver si de pronto sale alguna cosa. Y la otra es cuando tengas los libros y eso, para que sigamos hablando. Así que bueno, mija, muchas gracias. A ti por estar aquí. Bueno, te dije, mija, yo nunca digo eso. Discúlpame, Tary, es que esa es mi forma de expresarme. Estás en confianza. Soy muy barranquillero en ese sentido, pero muchas gracias, Tary, por estar aquí, por compartir, por abrirnos tu vida y darnos este conocimiento que es tan importante. Y bueno, te espero. La próxima te traigo a Michael también. Lo sientas ahí, lo pones ahí. Y a Alma la ponemos aquí. Y a Alma la sentamos aquí a hablar. Probablemente de aquí a ella diga. No, eso es ahorita.
Bueno, seguimos entre blanco y negro.